Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Smocleu y muy contento de estar acá en este ciclo organizado por el Conservatorio Municipal de Música Manuel de Falla y la Biblioteca del Congreso Nacional, donde voy a contarles el proceso que hice de las obras clásicas a las obras propias en guitarra, en este caso, que es mi instrumento, el que estudié y con el que me recibí. Entonces, para esto me voy a remontar a mis orígenes, mis inicios de muy chiquito en la primaria. Empecé mis primeras lecciones de guitarra con el profesor del barrio, de la vuelta de casa, donde aprendí las primeras melodías, las primeras lecturas musicales, los primeros acordes. Y al tiempo, cuando empecé el secundario, empecé el conservatorio al mismo tiempo. Así transcurrí mi paso por el secundario, estudiando en el conservatorio. También en esa época hice mi grupo de rock, empecé con la eléctrica, con canciones, con recitales, al mismo tiempo que el secundario y que el conservatorio. Entonces, cuando termino el secundario y pienso a ver qué carrera iba a hacer o qué podía seguir, me di cuenta que ya tenía más de la mitad de la carrera hecha en el conservatorio. Y ahí quisiera abrir un pequeño paréntesis de la importancia que tiene el estudio de cualquier disciplina del arte, también del deporte, en este caso de la música, a temprana edad, y en especial en el conservatorio Manuel de Falla, que está el plan Niños, que con 7 o 8 años se puede empezar la carrera, las mismas materias que se estudia siendo adulto, se empiezan desde niños, adecuadas a los tiempos, pero es algo realmente invaluable lo que se gana si uno ya descubre que tiene cierta afinidad o alguna vocación y hace igual, se anota y lo hace, es muy, muy beneficioso, muy positivo. Además, mecánicamente, la música va entrando, muscularmente, técnicamente, es, bueno, muy recomendable. Cierro el paréntesis. Entonces, termino el secundario, digo, bueno, sigo por acá, ya está, tengo muy, muy avanzado esto. Y ahí me dedico 100% al conservatorio, le agrego una carrera más, que es la carrera de educación musical, y entonces con una carga horaria muy grande, de lunes a sábados, llevo adelante las dos carreras, de guitarrista y de educación musical. En todo programa de guitarra de cualquier casa de estudios, de cualquier conservatorio, se abordan distintas obras de distintos periodos, desde música antigua, renacimiento, barroco, clásico, romántico, obras contemporáneas de autores argentinos. Eso fue lo que fui estudiando desde los inicios del conservatorio. Ahora, por la mitad de la carrera, apareció una materia que marcó como otro camino, abrió otra puerta, que es la materia de ritmos y formas del folclore y la música ciudadana, que hoy es carrera ya en el conservatorio, gracias al maestro Juan Falú. Y haber hecho 2 años esa materia con el mismísimo Juan Falú, en primera persona, contándome cómo era una samba, una milonga, una chacarera, ahí fue una semillita que empezó a crecer y que años más tarde florecería, que ahora lo voy a desarrollar un poco esa idea también, pero mientras iba tocando todo el repertorio clásico, a la vez ya apareció este nuevo camino que estaba por iniciarse. Entonces, bueno, años más tarde me recibo y en el concierto de graduación toco justamente obras de distintos periodos que marcaron de alguna manera, estaban en el programa del último año, pero a la vez fueron muy importantes también. Por ejemplo, estaba de Albéniz, Asturias, voy a mostrar un poquitito.
una suite de Bach número 1 para la U de Mi menor, que tiene la bourrée, uno de los movimientos muy famosos que es este. También la Catedral de Agustín Barrios. Obras de Abel Fleury, también valses venezolanos de Antonio Lauro. Este es el número 2. Esas fueron también obras de Guastavino, formaron parte de mi concierto de graduación. Y ahí nomás del concierto, y gracias también a la insistencia de quien fue mi maestro de guitarra en los últimos años, José Verdi, que siempre nos insistía en grabarnos para escucharnos y ver cómo estaba sonando y hacer esa práctica, terminé y fui y grabé todo ese repertorio en un disco, lo que fue mi primer disco solista, que se llamó Significativo. También porque fueron muy significativas esas obras. Así que bueno, terminando la carrera, que curiosamente cuando uno termina la carrera, tal vez termina de cursarla o de estudiar, aunque de estudiar no termine nunca, pero realmente ahí empieza la carrera, al menos la parte profesional. Así que con el disco y ese repertorio en dedos, empecé a tocar en teatros, festivales de guitarra, radios, tertulias, donde se podía iba y tocaba ese repertorio por todos lados. Avanzando en el tiempo, formo mi dúo de guitarras, Color a Nuevo, con el que hicimos 2 discos, también giras, y con el que empezó a florecer esa semilla de a poquito que había dejado Juan Falú unos años antes, porque con este dúo abordamos repertorio de música argentina, pero como los 2 integrantes nos habíamos egresado en el conservatorio, teníamos como ese toque más académico para el folclore, más clásico desde la ejecución. Entonces hacíamos arreglos de obras de Remo Pignoni, de Juan Falú mismo, Lilian Saba, Alejandro Manzoni, Cuche Leguizamón. Bueno, y empezaron a ir de a poquito las obras propias en ese camino, con un camino por ahí de música argentina o de raíz y con algún lenguaje más académico en la interpretación. Bueno, avanzando en el tiempo, y luego de haber pasado por distintas agrupaciones, algunas de tango, de fado, cada tanto volviendo un poco al repertorio clásico, llego hasta hoy, habiendo terminado de grabar hace muy poco mi segundo disco solista, y en este caso de obras propias. En el tiempo de pandemia, se empezó a grabar un poquito antes, después vino la pandemia, que me dio también como otro aire, otro espacio para componer y grabar, y hace muy poquito acaba de salir editado y publicado este segundo disco, que se llama Donde quiera que estés. Y ahora, en breve les voy a contar algunas cosas que van a escuchar en el concierto y que también forman parte de este disco. Además, algo que incorporé, también después de hacer algunos cursos de improvisación y desarrollando esa herramienta que no estaba antes, fue que se incorporó ahora en estas obras. Por ejemplo, les muestro algo de lo que va a pasar después en el concierto, pero para ver cómo está construido. Hay una obra que es una suite que compuse, se llama Buenos Aires de mi país, que tiene 3 movimientos que describen distintas regiones y sonidos de Argentina. Buenos Aires del litoral, de chacarera y de malambo.
caso, Buenos Aires de Malambo, en lugar de tocar malambo lo voy armando, voy construyendo esa base, pero por capas, como si fuese una fuga, que es una manera de componer en el periodo barroco, que es algo así. Puedo improvisar. Después lo van a ver en el concierto, pero ahora les quería mostrar algún adelanto. También un preludio, justamente el que le da el nombre al disco. También esto es como si ahí mezclara improvisación y un poco de lenguaje clásico. Es como si haría algo así con una obra clásica. Grabaría eso y arriba puedo improvisar. Esa es como una búsqueda que fui haciendo en esta nueva tanda de composiciones y de obras. Entonces, un preludio que hice también tiene esta misma idea de construcción de una base armada con una obra. Hago solo un fragmento. Y sobre eso, otro tema o bien una improvisación. Entonces, así fue como con estos elementos técnicos como la improvisación o grabarse en vivo con un pedal y distintos disparadores de situaciones, de nacimientos, de llegadas, de partidas, fueron inspirando y disparando ideas y sensaciones para traducirlas en obras musicales y que además formaron parte de este disco y que ahora lo voy a presentar en el concierto ya mismo a partir de este momento. Muchas gracias.
Bueno, acabo de interpretar Donde quiera que estés, este preludio que da nombre al nuevo disco. Y voy a continuar con otra obra, es el segundo tema del disco también, que se llama Ya estás aquí. Está dedicado a Elian, que es mi ahijado y que ha sido una de las llegadas más esperadas. Entonces, frente a la alegría de que haya nacido Elian, esta canción que se llama Ya estás aquí. Voy a continuar con una versión sobre Alfonsina y el mar.
Muchas gracias. Voy a continuar con otra obra que se llama Con Vos, dedicada a Jorgelina. Muchas gracias. Voy a continuar ahora con esta suite que nombraba antes del concierto, que se llama Buenos Aires de mi país, que tiene 3 movimientos: Buenos Aires de Malambo, Buenos Aires de Chacarera y Buenos Aires del Litoral. Entonces comienzo con Buenos Aires de Malambo.
Voy a continuar con Buenos Aires de Chacarera, que para el disco participó de invitado el percusionista Tiki Cantero, Mariano Tiki Cantero. Y dice así. Muchas gracias. Y para terminar esta suite de 3 movimientos, Buenos Aires del Litoral, que en el disco participan de invitado Franco Luciani en armónica, Manuel Villar en cello y Pablo Bruni en contrabajo. Y para esta ocasión la versión solista en guitarra. Buenos Aires del Litoral.
Muchas gracias. Prácticamente llegando al final, voy a interpretar las últimas obras. La próxima se llama Genaro, que es una obra dedicada a mi hijo más chico, que la hice, bueno, cuando nació, ahora tiene 11 años, pero igual la voy a interpretar ahora, entonces Genaro. Bueno, muchas gracias. Agradecer muy especialmente a la Biblioteca del Congreso de la Nación y al Conservatorio Municipal Manuel de Falla por llevar adelante este ciclo. A toda la gente que hoy está acá de producción y de técnica por hacerlo posible también. Y me voy a despedir entonces con una versión de Milonga de mis amores, con un poco de improvisación también dentro de la obra. Muchas gracias.
Muchas gracias.